Hola, bienvenidos a Darwiniana. Yo soy Aisa y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, me emociona muchísimo porque vamos a hablar de las plantas. Vamos a ver cómo estas reaccionan al tacto, cómo son capaces de reconocer cuando uno las toca o cuando el viento las roza o cuando el viento las sacude. Pero vamos a contestar una pregunta. ¿Son capaces de sentir dolor? ¿Ustedes qué opinan? Déjame aquí en los comentarios qué piensas, si las plantas sienten dolor o no. Y si quieres saber la respuesta, quédate mirando este video. Para poder responder esta pregunta de si las plantas sienten dolor o no, analicemos primero cómo sentimos dolor nosotros, los seres humanos. Nosotros podemos sentir una gran variedad de sensaciones gracias a receptores que transmiten la información hasta el cerebro, a través de las células nerviosas, las neuronas. Estos tres, los receptores, las células nerviosas y el cerebro, conforman el sistema somático sensorial. Hay receptores especializados en cada sensación. Por ejemplo, los discos de Merkel están especializados en tactos prolongados y los termorreceptores transmiten información sobre la temperatura y los famosos nociceptores son estos receptores que transmiten información sobre el dolor. Todos estos inician una reacción eléctrica que se llama despolarización, que lleva la información desde los receptores, traspasando de neurona en neurona hasta el cerebro. En el caso de los nociceptores y el dolor, es algo muy subjetivo, pues lo que puede ser doloroso para una persona, para otra puede resultar placentero. Y además el dolor está muy asociado a emociones que se albergan en el cerebro, como el miedo, el pánico, la ira, etc. Todas estas emociones se almacenan en el cerebro, que es un órgano del cual las plantas carecen. Todas las emociones surgen como una respuesta adaptativa. Y el dolor es la manera que tiene el cuerpo para entrar en alerta y prepararse para huir o tomar medidas. Las plantas poseen mecanorreceptores que son sensibles al tacto. Es decir, pueden sentir las patitas de un insecto cuando camina sobre ellas o la mordedura de un herbívoro. Pero ojo, de ahí que a las plantas no les gusta que les toquemos, porque un tacto prolongado y constante puede inhibir su crecimiento. Esto se conoce como tigmonastia y fue observada por primera vez en 1963 por Frank Salisbury. En 1970, Mark Jaffe describió la tigmogénesis, cambios en las plantas como una respuesta al estímulo mecánico, una respuesta adaptativa al ambiente, porque las plantas no pueden huir, entonces reducen su tamaño o pierden las hojas. Y el mecanismo detrás de la mecanopercepción en las plantas es muy similar al nuestro. La doctora Diana Bowles de la Universidad de Leeds en Inglaterra demostró en hojas de tomate que cuando una es cortada o quemada con un metal caliente, se desata una señal eléctrica inmediata que ocasiona que en el resto de las hojas se activen unos genes que producen los inhibidores de proteasas, que son sustancias que ayudan a las plantas a defenderse de los insectos. Todo esto se produce porque como las plantas no pueden huir o salir corriendo, necesitan defenderse con sus mejores armas, su maquinaria química excepcional. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿las plantas sienten dolor? Pues para tranquilidad de los veganos, la respuesta es no. Como hemos visto, el dolor depende de los receptores, y no todos los organismos poseen los mismos receptores, y mucho menos un solo organismo no está compuesto de todos los receptores por igual en todo el cuerpo. Por ejemplo, en nuestro cerebro carecemos de nociceptores. Esto quiere decir que puede haber un daño, pero no por eso sentimos dolor. Es decir, el daño al tejido no va de la mano con dolor. Por lo tanto, aunque cortemos una planta, es decir, haya un daño en el tejido vegetal, esta no va a sentir dolor, porque las plantas carecen de nociceptores y no hay evidencia alguna que concluya en la presencia de estos receptores en los vegetales. Por otro lado, hemos visto que el dolor también es bastante subjetivo. Esto no quiere decir que las plantas no sientan o que no reaccionen al tacto, porque como vamos a ver más adelante sí que lo hacen y en otros videos veremos cómo son capaces de emitir sonido y reaccionar a este. Pero toda la evidencia hasta la actualidad concluye que las plantas no poseen un estado mental consciente.
De ser así, habría que replantear todos los hábitos que rigen nuestra vida, desde nuestra alimentación hasta los métodos de agricultura. El debate está servido. Quiero saber qué piensan ustedes. Los leo en los comentarios. No te olvides de darle me gusta a este video, de compartirlo con tus amigos y sobre todo no te olvides de suscribirte. Y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.